Paz a vosotros, queridos hermanos del grupo Edificados en la Palabra. En este día continuamos en la semana 14ª con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. El subtema los discípulos del Mesías y su conducta entre ellos. Y el tema que hoy vemos en este hermoso día, martes 22 de abril del 2025, es la parábola del siervo sin compasión. Y entre comillas nos habla del perdón, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a iniciar con una oración presentándonos delante de nuestro Padre, de nuestro Creador. Padre bueno, que tú estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre bendito. En esta mañana, Señor, vengo delante de tu presencia, Padre Santo, para suplicarte, Señor, el perdón de mis pecados, Padre bendito. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, Señor, no me suelta, Señor, y cada día tú perdonas, Señor, mis iniquidades. Gracias, Padre bendito, porque con tus lazos de amor, Señor, tú estás aquí una vez más, Señor, mostrándonos, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, Padre Santo. Padre bendito, llénalo, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Que esta parábola, Señor, que vamos a ver a continuación, Señor, tú nos puedas refrescar, Padre Santo, tus palabras, Señor, tu amor, tu conducta, Padre bendito. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre bendito. Padre Santo, no hay manera, Señor, de agradecerte todo lo valioso que tú has hecho por nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos amaste primero, Padre bendito, que por tu amor, Señor, mandaste a tu Hijo único, Señor, para que se entregase, Señor, en esa cruz, Señor, para saldar nuestras cuentas, Padre bendito. Hoy, Padre Santo, estamos a días, Señor, escasos que hemos, Señor, renovado el pacto, Padre bendito. Padre Santo, tenemos escasos días, Señor, que hemos tomado tu cena, Padre Santo. Nos hemos dado cuenta, Señor, de ese valor que tú hiciste en la cruz, Señor, y que perdonaste, Señor, muchos pecados de nosotros, Señor. Innumerables pecados, Señor, que hacemos día con día, Señor, de pensamiento, Señor, de palabras, Padre Santo, de acciones a nuestros hermanos, Señor. Padre bendito, sigue, Señor, con nosotros. No nos sueltes, Señor. Que tu amor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga acompañándonos cada día en nuestras vidas. Y todo esto lo ponemos en los altos méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, la cita que hoy vamos a ver está situada en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, y nos dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hablándonos el día de hoy. Y todo empieza con esta pregunta, ¿verdad? Hemos escuchado la, la reflexión de nuestros hermanos, y todo este tema viene de quién es el mayor, ¿verdad? En el principio se hablaba, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? Cuando se habla de quién es el mayor, pues viene la discusión, ¿verdad? De ego, de creer quién es más que el otro, ¿verdad? Entonces, en este día, pues vamos a hablar de este tema muy importante, que es el tema del perdón. Y hay un teólogo reconocido que es Lewis, y dice: todo el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que tiene algo que perdonar. La dificultad de perdonar. La verdad que no siempre es fácil perdonar. Y esto nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a una respuesta natural de nuestra carne ante una injusticia o una ofensa que se nos ha cometido. Y me acuerdo que me hablaba un hermano, ¿verdad? Que nosotros tenemos una carnalidad o una manera, ¿verdad? Que nos cita también en la palabra de Dios, que nosotros somos como los puerquitos, ¿verdad? Que acabados de limpiarse, acabados de lavarlo, tienden la costumbre a ir otra vez a mojarse y a bañarse en ese lodo. Esa es la costumbre que nosotros tenemos. Acabamos de pasar la cena del Señor, donde hicimos, vea, ese pacto, renovamos ese pacto donde Jesucristo, a través de de lo hermoso que Él hizo, fue entregarse en la cruz por propiciación de nuestros pecados. ¿Y qué hicimos nosotros en la cena del Señor? Pedirle perdón, ¿verdad? Prepararnos, ayunar, orar, para que Dios, para que Dios tenga perdón hacia con nosotros. Y, y esto es fundamental e importante, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo cada uno de los versículos. Y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Aquí le está preguntando, pero también le dice: ¿hasta 7?
Pedro, sin duda alguna, estaba siéndose misericordioso, porque en aquel tiempo se dice que tenían pues se puede decir que la regla, ¿verdad? De perdonarse hasta 3 veces. Hasta 3 veces podían perdonarse en aquel tiempo, ¿verdad? Y Pedro le está diciendo, Señor, ¿hasta 7? Entonces, ¿qué le responde Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínense esa cantidad. Si nosotros nos ponemos a verlo de manera literal, algunas personas dicen, 70 veces 7, pues 70 por 7, ¿no? 490. Pero igual, o sea, es una cantidad grande que en número lo podemos ver muy chico, pero también es una cantidad grande, pero también nos habla de otra manera más específica. 70 veces 7, el 7 en la exponencia de 70, si nos vamos con los matemáticos, 70 veces 7 es un número que no se puede ya describir básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso se pone a la elevación, porque es un número muy grande que es muy difícil, que hablan de... Yo en mi escuela lo único que llegué a ver es millones, trillones, cuatrillones. Eso era lo que sí podía hablar, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de una cantidad, de una cifra enorme que en lo literal podemos ver es una cifra redundante, una cifra que no alcanza, ¿verdad? Yo nada más hice la exponencia de 7 a la 10 y fueron 282.475.249 veces que debo de perdonar a mi hermano. Le digo, a las 7, 10 veces 7. Ahora imaginemos 70 veces 7, es una cifra, pero Jesús le estaba queriendo decir que no había un número. Y vamos a leer en Lucas 17, 3 y 4, y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volvere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Imagínense, mis amados hermanos. Aquí una respuesta, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo le está dando esta respuesta a Pedro, ¿verdad? Y nos habla en el versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey tiene todo su derecho de hacer cuentas, ¿verdad? El rey tiene que cuidar su reinado, vaya. Y comenzando a hacer cuentas, en el versículo 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué cantidad es 10,000 talentos? Imaginémonos, un talento, según los estudiosos, dice que un talento es igual a 6,000 denarios. Suma que un jornalero ganaría en 6,000 días 16 años, convirtámoslos en dólares americanos. Si asumimos un salario diario promedio de $100, serían unos $600,000. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto valen 10,000 talentos? Equivalen aproximadamente 60 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que equivale a trabajar todos los días sin gastar nada por 160,000 años. Imagínense esta cantidad, y es una cantidad exorbitante que en nuestras vidas no podríamos cuantificar, la verdad. Pero aquí nos dice en el segundo
En el versículo 25 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y fíjese, venderle a él y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda o un poco de la deuda que él debía, ¿verdad? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre suplicó, ¿verdad? Que se le perdonase, pero él no suplicó perdón, él suplicó que tuviera paciencia para con él y que él iba a pagar, o sea, dándole como una promesa, ¿verdad? Pero el rey, ¿verdad? El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, ese rey le suelta, lo deja en libertad, le perdona la vida a su familia, le perdona todo lo que tenía y aún le perdona la deuda. O sea, ya era más, ¿verdad? De lo que él estaba llamado a hacer. Lo dejó en libertad. Y aquí viene la segunda parte importante, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, la ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Imagínense esta escena, mis amados hermanos. Aquí primero hablamos de una línea vertical donde el rey está con uno de sus siervos y le dice, me debes mucho dinero, ya te he prestado, ya la cuenta ya es muy grande y no tienes con qué pagarme. Ahora sí que pues voy a venderte, voy a vender a tu familia y voy a vender para que se pague tu deuda. Y le dice, no, Señor, perdóname o ten paciencia conmigo, dame un poco de tiempo, ¿verdad? Y yo te voy a pagar. Pero él, movido a misericordia, le dice, ok, te voy a perdonar tu deuda y también lo deja en libertad. Y este hombre, ¿qué hace? Al salir de ahí, de ese lugar, ve a su consiervo, o sea, a alguien de su misma línea de él, a alguien que está a su misma altura, ¿verdad? Un consiervo. Y dice que le debía 100 denarios. Su consiervo solamente le debía 100 denarios. De acuerdo a los números, les comentaba hace un momento que un talento equivalía a 6,000 denarios. O sea, su deuda de que él tenía con el rey era una cantidad muy grande. O sea, superaba 1,000 veces la cantidad más de 1,000 veces la cantidad que le debía a su consiervo. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que lo estaba ahogando. Me imagino yo que puso sus manos sobre sus cuellos y lo estaba ahogando, dejándolo sin aire para que él reaccionara. Y le dijo, ten misericordia de mí, tenme paciencia. ¿Y este qué hizo? ¿Lo hizo lo mismo que su rey? ¿Verdad que no? Vemos cómo este hombre lo hizo meter a la cárcel y le dijo que no lo iba a soltar ahí hasta que pagase su deuda con él.
Y vemos en otra escena, dice, viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquí vemos en esta escena donde sus consiervos tuvieron tristeza, ¿verdad? Al ver pues la injusticia que se estaba viviendo, donde ellos mismos acababan de ver que el rey había perdonado, ¿verdad?, las deudas de este hombre, de este siervo, y ahora este siervo con su consiervo no lo puede hacer. Trayéndolo, mis amados hermanos, en nuestros días, vemos cómo nosotros, como pecadores, ¿verdad?, le debemos mucho a nuestro Rey que es Cristo, a nuestro Rey que es Dios. Y cuando ajustamos nuestras cuentas con Él y pedimos perdón, pedimos misericordia, Él se muestra en amor y misericordia hacia nosotros. Pero ¿qué hacemos con nuestro hermano, con nuestro prójimo? ¿También le perdonamos? ¿También nos movemos en ese amor y en esa misericordia? Y dice que todos los hermanos de alrededor están expectantes, ¿verdad?, viendo la situación donde hay muchos, ¿verdad?, que están observando nuestras acciones. Pero ¿qué hacen ellos? Van, ¿verdad?, delante del Rey, van delante de nuestro Señor en oración para que haya una acción de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento. ¿Qué hace el Señor Rey? En el capítulo 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando vemos en la escena, ¿verdad?, en el versículo 25, 26 y 27 de la plática que tuvo el rey con su siervo, él le dijo, vende a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí no le dijo, siervo malvado, ¿por qué me estás pidiendo que tenga paciencia? ¿Por qué me estás rogando? Pero acá sí. Acá sí le dice siervo malvado. ¿Por qué? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y pues el Señor se enojó, ¿verdad? Versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Nosotros vamos suplicante a nuestro Dios en pedirle perdón y tenemos a nuestro lado nuestro prójimo, donde Él también muchas veces nos pide perdón, nos pide misericordia y debemos perdonarle, ¿verdad? Y dice, vosotros si no perdonaréis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar de todo corazón, ¿verdad? Hay un dicho en nuestra vida secular, ¿verdad?, que dice,
te perdono, pero no olvido. La llaga o ahí está ese corazón herido, ese corazón angustiado. Te perdono, pero no olvido. Cualquier oportunidad que yo tenga, yo me voy a vengar. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y lo hemos hecho, lo hemos aplicado así. Hoy Dios nos da una oportunidad de aplicarlo, como les mencionaba al principio, ¿verdad? Hablar del perdón es una idea hermosa hasta que tienen algo que perdonar. Pedir perdón es algo hermoso, ¿verdad? Que nosotros solicitamos que seamos perdonados para sentirnos tranquilos, tal vez. Pero cuando nosotros tenemos que perdonar, ¿qué actitud tenemos? ¿La de este hombre malvado o la de ese rey que perdonó? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Somos seguidores de él. Y algo bien importante es que nosotros hemos decidido, ¿verdad?, estar en el camino porque él nos amó. Porque, y decirle, hemos decidido, es una cuestión incluso complicada. ¿Por qué? Porque si Dios está actuando desde el momento que nosotros decidimos seguir su camino, Jesús, Dios ya había puesto la mirada en cada uno de nosotros. Dios ya había sembrado esa semilla y cuando nosotros decidimos es porque Dios estaba haciendo, ya regando esa semilla para que nosotros pudiéramos actuar por nosotros mismos. No podemos actuar en el perdón, pero sí lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese amor incondicional que Él nos ha dado a través de esa cruz. Por nuestras propias cuentas no podemos perdonar a quien nos ofenden. Somos humanos, es verdad, pero estamos llamados, ¿verdad?, a ser como Pedro lo hizo en aquella hora, ¿verdad? Recordamos que le decía nuestro Jesús, ¿verdad?, de esas pláticas que tenía Pedro, y le decía, Señor, yo no te negaré. ¿Y qué hizo cuando Jesús estaba sufriendo ese juicio injusto? ¿Qué hizo Pedro? Dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Cuando Pedro se da cuenta de su error, ¿verdad? Dice que salió de ahí llorando y tal vez movido en emociones, va cuando se encuentra con los 11 discípulos. Posterior a eso, se van a pescar, ¿verdad? Y ese encuentro hermoso, de nueva cuenta con Jesús, él salta, ¿verdad?, de la barca y corre a sus brazos. Y luego le dice, Jesús, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú conoces todo. Porque Jesús conoce cada una de nuestras acciones, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Él conoce todo de nosotros. Y nosotros no podemos mentirle. Que nos duele perdonar, nos duele perdonar. Y les voy a poner en un testimonio, vaya. Cuando estaba
haciendo cuentas con nuestro Padre Dios en oración, y estoy sumándole todo lo que mis transgresiones, cuando llego a la vida de conocer a Cristo, le entrego todas mis cuentas. Hay un descanso, hay una paz, ¿verdad? Porque dice que Él nos da la paz, no como la da el mundo, ¿verdad? Él me regala esa paz. Viene un momento de dificultad donde con mi esposo tenía fuertes discusiones y le dije, pídeme perdón. Y ahorita lo recuerdo, hermanos, porque le decía yo, pídeme perdón. Y, y es que tú no me has pedido perdón, porque tú nada más me dices, ay, Bere, ya olvídalo, que no sé qué, y así. Y yo decía, pues pídeme perdón. Y, y ese no perdonar te come, porque el rencor, esos sentimientos que se desatan cuando nosotros no perdonamos, es el rencor, el orgullo, y viene siendo una amargura inmensa que va creciendo, se va desarrollando dentro de nosotros. Y, y cuando ya no podemos más, ¿qué pasa? Debemos de perdonar, no porque esa persona nos haya pedido perdón, porque al final el que está tragando, ¿verdad? Ese veneno es uno mismo. ¿Y a quién ayuda más cuando uno perdona? Pues a uno mismo. Así, hermanos, veo yo en este testimonio, ¿verdad? Cuando yo le digo a mi esposo, pues pídeme perdón. ¿Y qué me estaba llenando yo? De orgullo, vanagloria, de amargura. Y cada vez que hacía algo, le decía, ya ves, porque no me has pedido perdón, se suma y se suma y se suma la cuenta. Pero yo les puedo decir que no lo hice por mí y que no es fácil perdonar por uno, por su propia cuenta, en su propia carnalidad, sino que Jesucristo está en cada uno, en cada momento de nuestras vidas, diciéndonos, es necesario que perdones para que tú puedas tener esa paz, para que tu rostro pueda resplandecer, para que tú puedas ser una luz en medio de esa oscuridad. Y así es como se va a practicar el perdón, aunque no quiera, aunque mi voz esté quebrada y le diga, Señor, te perdono, pero un perdonar es aprender a vivir con lo que haya pasado, aprender a vivir que la situación no depende de esa falta, no depende de eso, sino que depende de Cristo. Dios nos ha perdonado. El rey que se presenta en esta parábola es Dios, quien nos perdona nuestras deudas y nuestros pecados. Pero también como la segunda enseñanza es que debemos perdonar a nuestro prójimo, al que está a un lado. El siervo malo representa a aquellos que no perdonan a los demás, a pesar de haber sido perdonados por Dios. La importancia del perdón es la tercera enseñanza. En esta parábola nos destaca la importancia del perdón y la misericordia en nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque se puede experimentar esa paz que solamente Dios la puede dar, ¿verdad? La parábola del siervo malo nos enseña a perdonar a nuestro prójimo a pesar de todo lo que nosotros tengamos, a pesar de cualquier daño que Él nos haya hecho y las veces que sean necesarias. Tener misericordia como Dios tuvo misericordia con nosotros. Ser compasivos con los demás.
El rey se mostró compasivo con su siervo. Nosotros, el siervo malo, ¿cómo se tuvo compasión con su consiervo? No la tuvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir actuando? La tercera enseñanza es reflexionar sobre nuestro propio perdón. Debemos reflexionar sobre si hemos sido perdonados por Dios y si estamos dispuestos a perdonar a los demás, ¿verdad? Porque al final nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay que reflexionar qué cuentas tengo que ajustarle o qué cuenta tengo que darle a nuestro Dios. La venida de nuestro Señor está muy cerca. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a encontrar en ese juicio? ¿Qué cuentas le vamos a entregar a nuestro Señor? ¿Nos vamos a justificar o vamos a de rendirle las cuentas concretas? En conclusión, esta parábola del siervo malo es una enseñanza muy importante para nosotros los creyentes. Así como hay familias que se han destruido por la falta de perdón, hay trabajos que hemos perdido por la falta de perdón. Pero esto también se vive en la iglesia, hermanos. Cuando nosotros vamos ahí y por la mirada que mi hermana o mi hermano no me saludó, porque mi hermano me reclamó algo. Y ahí está esa herida abierta, doliéndonos, alimentándose de cosas negativas. En esta parábola somos llamados a lo que es importante del perdón, la misericordia que Dios nos dio al perdonar nuestros pecados que no tenían un precio, porque el simple hecho de haber cometido pecado, estamos cometiendo, recordemos que la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos ya muertos. Nos recuerda que Dios nos ha perdonado y que debemos perdonar a los demás tal como Él lo ha hecho con nosotros. Pensemos en este hecho. Dios me ha perdonado algo de alto valor y nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano porque dejó tirada la ropa. Un ejemplo de mi esposa. Porque dejó tirada la ropa. Porque no ha hecho lo que yo he querido. Que Dios tenga misericordia, que Dios siga mostrando su amor y que esta palabra no sea depositada en un saco roto, sino que sea aplicable en nuestras vidas y que cada uno podamos examinar nuestras vidas y ponernos a cuenta con nuestro Dios. Antes de terminar, mis amados hermanos, voy a realizar una oración nuevamente. Padre Santo, te doy gracias, Señor, a través de esta lectura, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú has perdonado mis pecados, Señor. Y Padre Santo, te quiero suplicar, Señor, que tú me des las fuerzas, que tú me des la valentía, que tú me des ese coraje, Padre Santo, para acercarme a mi hermano y a mi hermana, Señor, que yo he faltado, Padre Santo, que no he perdonado, Padre bendito. Dame, Señor, esa paciencia, Padre Santo, para yo poder, Señor, esa amor, Padre Santo, como tus dones, Señor, lo dice, Señor, porque el amor es el más grande, Padre Santo, y a través de ello, Señor, podemos, Señor, perdonar y que nos perdonen nuestros hermanos, Padre bendito. Padre Santo, te suplico, Señor, que tú nos des fuerza, Señor,
que tú nos des valentía, Padre Santo, y que podamos, Señor, poner en obra toda tu palabra, Señor, aprendida. Mil gracias, Señor, porque no pagaría, Señor, nunca mi deuda contigo, Padre Santo. Reconozco, Señor, que es invaluable para ti, Padre bendito, y que tú, Señor, en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, has perdonado, Padre bendito. Padre Santo, en esta mañana, Señor, nos despedimos, Señor, y te agradecemos, Señor, por la oportunidad de servirte, Señor, de conocerte, de amarte, Señor, y que seas tú, Señor, viviendo en nuestras vidas y reflejando tu amor, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Se despide su hermana en Cristo, Marlene Berenice, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y que Dios siga bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Paz a vosotros.